¿Listo? Y entonces, en primer lugar, quisiera agradecer especialmente la presencia y las contribuciones de los invitados de esta sesión. Entonces, tenemos aquí las contribuciones de Liliana Miranda, la directora ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida y coordinadora del Pacto Global de la CADES en Perú, y Verónica González Sepúlveda, la coordinadora de resiliencia de la ciudad de Juárez en México. Sean muy bienvenidas y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de contribuir con esta sesión. Ahora, recordando algunos puntos de las últimas sesiones, hemos finalizado los temas de emisiones de gases de efecto invernadero y de mitigación climática. Tuvimos entonces presentaciones, herramientas y recursos muy importantes acerca de los inventarios municipales de GEI, del establecimiento de metas de reducción de emisiones y del planeamiento de políticas y medidas de mitigación climática. Para quien no pudo acompañar las sesiones anteriores en vivo, les recomiendo que vean las grabaciones y confieran también los contenidos que están ubicados ahora en nuestra página regional del Pacto en la parte de recursos. Entonces, en esta octava sesión empezamos a discutir el segundo pilar del pacto, la evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticas y cuestiones relacionadas a la adaptación climática. Vamos a empezar entonces con la presentación de Liliana Miranda, que desafortunadamente por cuestiones de conflictos de hora no pudo estar aquí en vivo con nosotros. Todavía ella ha hecho una grabación de su presentación exclusivamente para esta sesión y se ha dispuesto también a contestar cualquier duda que los participantes tengan respecto de su presentación. Entonces voy a poner la presentación que Liliana Miranda ha grabado y disfruten, pues está muy rica. Buenos días, Puedes muchas empezar gracias su por presentación. sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, Me llamo Liliana Miranda, soy directora ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida y coordinadora del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en el Perú, en conjunto con el AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú. Nosotros hemos trabajado una guía para elaborar medidas de adaptación al cambio climático y voy a pasar a presentarlas luego de hacer una brevísima introducción de quiénes somos. El Foro Ciudades para la Vida es una red nacional de 34 instituciones de 18 ciudades. Existimos más de 22 años. Hay 13 municipalidades socias, 7 universidades y 14 organizaciones de la sociedad civil. Somos una entidad mixta y buscamos generar alianzas en cada ciudad y producir conocimientos, proponer políticas, leyes, reglamentos, ordenanzas, planes y en general dar asesoría y fortalecer capacidades locales para lograr ciudades para la vida. Estos son algunos ejemplos de las cosas que hemos trabajado. Por ejemplo, hemos trabajado la parte de adaptación a la Estrategia de Cambio Climático de Lima, que fue aprobada en el 2014 por ordenanza. Hemos trabajado un plan de acción para el agua en la ciudad de Lima y Callao con CEDAPAL, una estrategia de promoción de la construcción sostenible en contextos de cambio climático en el Perú. Y digamos, lo hemos hecho porque en el Perú ya existe una realidad, ¿no es cierto? El cambio climático ya es un hecho, eso lo ha reconocido el país. En el 2016, por ejemplo, teníamos ya casi 2/3 del país en sequía e incluso se dieron una serie de incendios forestales y en el 2017 tuvimos un escenario de lluvia intensa a causa del famoso niño costero que generó un tremendo desastre en el país. Y por eso esta guía nos permitió identificar una serie de peligros que más allá de estos que ya estamos viviendo y prepararnos. La guía consiste en 4 pasos. Primero, conocer los peligros climáticos y saber cómo afectan al distrito o a la municipalidad correspondiente. El segundo paso es evaluar la vulnerabilidad frente al cambio climático. El tercero, identificar las medidas relevantes de adaptación para tu distrito o su municipalidad. Y el cuarto, priorizar las medidas y adecuarlas, ¿no? Entonces son 4 pasos muy sencillos, normalmente los trabajamos en 2 o 3 talleres en conjunto con las gerencias municipales.
y sus equipos. Entonces, el primer paso. El primer paso es conocer los peligros climáticos y cómo afectan a tu ciudad. Nosotros hemos hecho ya ese trabajo por las municipalidades en base a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y a las 24 estrategias o 23 estrategias regionales de cambio climático que el Perú ya cuenta. O sea, no hemos tenido que inventar la pólvora, nos hemos alimentado la información de estas estrategias regionales y esta guía en realidad es una versión, la otra versión es la versión de la guía de Lima, solo para Lima tenemos una guía aparte y tendríamos que trabajar otra guía para la selva, porque esta es costa, sierra y ceja de selva. Entonces, son dos grandes cambios que hemos identificado, los cambios en los promedios y los cambios en los extremos. En los promedios tenemos cambios en temperatura, más frío, más calor. Ahí donde habría frío, habrá más frío. Ahí donde había calor, habrá más calor. Precipitaciones que generan huaicos, inundaciones, lluvias intensas, neblina, también intensa. Y aumento del nivel del mar. Son los promedios que están aumentando y obviamente también nos hemos basado en los informes del IPCC sobre el tema, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Los cambios en los extremos que estamos identificando son las sequías, las olas de frío o de calor, vientos y vendavales que incluso podrían llevar en un futuro no muy lejano a ciclones y tormentas, ¿no? y tormentas eléctricas y hasta huracanes. Las olas de calor se están presentando fundamentalmente en las ciudades y en la selva o ceja de selva. La sequía se está presentando, como mostré en el mapa del país hace un momentito, en buena parte del territorio nacional y además se agrava por la desigualdad en la distribución del agua en el territorio. Hay gente que tiene menos de 50 litros persona día y hay otros que tienen 400 o 500 o incluso más. En el caso de los huaicos, es el nombre peruano que le damos a los movimientos, deslizamientos de tierra mezclados con piedras, con barro, digamos, y agua, obviamente, y que generan, digamos, muchos destrozos fundamentalmente en las zonas de laderas, donde viven generalmente también los pobladores más pobres. También tenemos lluvias intensas que están comenzando a convertirse en nevadas y granizadas, en especial en la Sierra Central y la Sierra Sur. Estas nevadas, estas granizadas, se están ya presentando con temperaturas hasta de menos 20 grados en algunas zonas, generando incluso procesos de migración, ya poblaciones que no pueden quedarse más a vivir en esos territorios. También tenemos el aumento del nivel del mar y la erosión costera. Todavía no se han presentado casos de inundación de territorio por parte del mar, pero según el último informe del IPCC sobre océanos, al 2100 vamos a tener una subida del nivel del mar de 1,10 metros si es que no se hace nada en el escenario de business as usual. Y en ese escenario, digamos, el Perú con casi 3.000 kilómetros del litoral estaría bastante expuesto. Luego tenemos el peligro de vientos fuertes, tornados y hasta huracanes. En este momento no hay un solo huracán que haya ocurrido en el país, pero se están dando signos de presencias de ciclones o mesociclones y que además vienen acompañados de vientos muy fuertes. En especial en la costa sur ya se están dando incluso tormentas de arena. Y luego está también el peligro de las tormentas eléctricas y los incendios forestales. Esto, bueno, creo que no tiene mayor necesidad de explicación luego de todos los incendios que han habido en el Amazonas, pero que si bien es cierto, esos incendios han sido creados y, digamos, activados por el ser humano, también cuando hubo la sequía en el 2016 en el Perú, 55.000 hectáreas de bosques se quemaron. Solamente en la zona de Cajamarca, la sierra norte del país, se quemaron 26.000 hectáreas. Entonces estamos hablando de que esto no necesariamente está acompañado de una tradicional quema de pastos, pastizales por los agricultores
o gente interesada en ganaderos o en que quieren cultivar soya o lo que sea, sino que también está tan seco el territorio y ante tal nivel de sequedad y a mayor radiación que cada vez está aumentando más en el país también, digamos, los bosques y los pastizales pues, pueden incluso incendiar solos. Y por supuesto, si lo acompañamos de una tormenta eléctrica, rayos o truenos, bueno, esto ya se podría generar como una situación más dura. También tenemos olas de frío, heladas, fundamentalmente en la Sierra Sur, y friajes en la selva, ¿no? En la ceja de selva y en la selva. Son distintos fenómenos, las heladas se dan en la puna, fundamentalmente en zonas muy altas, como lo indica la foto, y el friaje se da en la ceja de selva y la selva. Es decir, selva, que normalmente tiene mucho calor, está comenzando a tener temperaturas muy bajas para la zona y la gente va a tener que comenzar a adaptarse porque de temperaturas de 40 grados podrían pasar fácilmente a temperaturas de 12, 10 grados con una serie de problemas de enfermedades respiratorias. Entonces, estamos hablando de olas de calor, de sequía, de huaicos, de lluvias intensas, aumento del nivel del mar, vientos fuertes, tormentas eléctricas, incendios, olas de frío, heladas y friajes, que serían los 6 peligros climáticos identificados y agrupados y que en la guía están cada uno bien claramente explicados. Entonces, lo que hacemos son talleres en donde a los municipios, a los gerentes municipales, les pedimos que traigan un mapa en A3 de su distrito o de su provincia y que con ese mapa comiencen a identificar qué peligro climático le corresponde a qué territorio. Les entregamos lápices de colores, algunos llegan con su sistema de información geográfica listo, pero dependiendo del nivel de desarrollo y de fortaleza municipal, ellos trabajan sus mapas de peligros asociados o atribuidos al cambio climático. O sea, no son un mapa de peligros de desastres climáticos, sino es un mapa de peligros asociados o atribuidos a los escenarios del cambio climático. Esto para precisar la diferencia que hay entre sus instrumentos de gestión de riesgo de desastres, que por supuesto se usan de base para este trabajo, así como su plan de desarrollo urbano, políticas ambientales u otros. Para eso entonces se les da una tabla de evaluación de probabilidad de ocurrencia de los peligros siguiendo los instrumentos que están en la plataforma web de CDP y que está utilizando el pacto para reportar esta información. Usando la leyenda del tipo de primero los peligros, cuál es el nivel de peligro actual, bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? Actual es el peligro, pero el riesgo es a futuro. Cambio previsto en su intensidad, sin cambios, incremento, reducción. Cambio previsto en frecuencia, sin cambios, incremento, reducción. Y el marco temporal, ¿no? La siguiente tabla que utilizamos es los impactos por sector que estos peligros podrían generar. Entonces ponemos una lista de los impactos: construcciones y edificios, transporte, energía, agua, residuos, planificación urbanística, agricultura, ambiente, salud, protección civil en casos de emergencia y turismo, y se le da, digamos, una descripción dentro de la tabla de cuál es el impacto previsto, la probabilidad de ocurrencia, el nivel de impacto y el plazo. Luego de esto, y con estas dos tablas, se evalúa la vulnerabilidad de la municipalidad frente al cambio climático. Lo ideal es que esto lo hagan en equipos, el equipo de la gerencia ambiental, de la gerencia de riesgo de desastres, de la gerencia urbana, de las gerencias en general de la municipalidad, y puedan responder a las preguntas por cada peligro para la vulnerabilidad. Entonces, ante las olas de calor, se le pone las preguntas de: ¿existen zonas en su municipalidad donde aumenta la temperatura significativamente a zonas donde no se prevé un aumento significativo? Entonces, se pone que no es un problema, ¿no es cierto?, como potencial respuesta. Sí se espera un aumento normal como en años anteriores, y entonces la vulnerabilidad puede ser baja o media, o ya sí hay incidentes o días picos o muy altos. Obviamente esto se hace sobre la base de los instrumentos de gestión de riesgo de desastres, pero también sobre la base del conocimiento experto
de los equipos municipales y en cada caso ellos van respondiendo. Normalmente esto se hace en el primer taller, la identificación de los peligros y la evaluación de vulnerabilidad con estas calificaciones. Las calificaciones baja, media, alta o muy alta, incluso la gama de colores que se ha utilizado, pertenece y concuerda con la misma calificación que utiliza el CENEPRED, que es la entidad de evaluación y prevención de riesgo de desastres del Perú, y que por lo tanto pueden fácilmente después concordarse estos instrumentos por unos planes de gestión de riesgo de desastre. Luego de esto, se les pide que elaboren una, digamos, araña, le llamamos, o sea, de acuerdo a la vulnerabilidad, si ponen 3 en el peligro de ola de calor o 4 en el peligro de sequía, qué sé yo, en base a eso ellos tienen que marcar y se va identificando cuáles son los peligros y la vulnerabilidad más alta en cada municipalidad. Este trabajo ahí termina, normalmente es el primer taller, regresan a sus municipalidades y luego desarrollan trabajos de consulta y coordinación con los expertos que conocen de su distrito, aquellos que ya estén trabajando en esto, no solamente los expertos de la municipalidad, sino de otras entidades gubernamentales, universidades, etc. Entonces, bueno, ahí les he puesto el enlace en donde ustedes pueden abrir la guía para elaborar medidas de adaptación al cambio climático para las municipalidades de Lima Metropolitana. Esta guía que les estoy presentando es la guía para elaborar las medidas, pero para las otras municipalidades peruanas de la costa, sierra y ceja de selva. Entonces, aquí simplemente se han adicionado 2 peligros y se han adaptado todas y cada una de las medidas al territorio del país. Entonces, para poder definir las medidas más relevantes de adaptación para cada municipalidad, hemos tenido que primero evaluar cuáles son las competencias municipales. O sea, yo como municipalidad distrital o yo como municipalidad provincial, ¿qué competencias y mandatos legales tengo para actuar? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto de mi vulnerabilidad y mis peligros que voy a enfrentar? Entonces hemos identificado estas competencias en desarrollo urbano y obras privadas, en obras y vías públicas, en áreas verdes, en defensa civil y gestión de riesgo de desastres, en atención primaria a la salud y en comunicación. En base a estas competencias hemos desarrollado una serie de medidas que también se las hemos dado casi listas. Es decir, el funcionario municipal tiene un set ya preparado de peligros y luego tiene que evaluar su nivel de vulnerabilidad en base a su propio conocimiento experto y de allí tiene que escoger digamos, como perfil muy simple, muy sintético, es una hoja por medida, de cuáles serían las recomendaciones que se tendrían que tomar respecto a las competencias que tiene la municipalidad en desarrollo urbano y las demás que acabo de mencionar, y a los costos que tiene, ¿no? Aquí tienen, hay una marquita ahí, la competencia municipal arriba en el extremo izquierdo de la ficha, ¿no es cierto?, el peligro, el que se está evaluando, y luego se le ha codificado cada una de las medidas, en este caso es la creación de espacios verdes, se le ha puesto un código para costos, o sea, de soles, si es muy costoso tiene 4 soles, y si es muy barato cuesta un signo de sol nada más, un signo de sin remordimientos, o sea, no regret, en inglés se le llama, o sea, si esta medida con o sin cambio climático va a servir de todas maneras. Por ejemplo, crear espacios verdes. O sea, crear espacios verdes es una competencia municipal, es algo que de todas maneras tiene que hacer, pero que si la hacen de la forma como los estamos planteando, va a tener una repercusión en la adaptación al cambio climático. Y luego el co-beneficio, o sea, crear espacios verdes a esta municipalidad le ayuda a adaptarse ante el peligro de ola de calor, pero también le ayuda a adaptarse ante el peligro de inundación, de lluvia intensa e inundación. Entonces, aquí está también un texto que justifica la necesidad de esta medida y luego
también tenemos todas las actividades que se pueden desarrollar respecto a esto. Entonces, se plantean una serie de medidas para la competencia de desarrollo urbano, creación de espacios verdes, sombra en espacios públicos, criterios sostenibles en licencia de edificación, para áreas verdes, horario de riego y mantenimiento de parques y jardines, para obras y vías públicas, consideración de criterios sostenibles para edificios públicos resilientes al clima, y luego dos tipos de medidas que son como, parecen estándar, parecen las mismas, pero que cada medida de comunicación o de atención primaria de la salud ha sido adaptada al peligro climático correspondiente. Y así seguimos con adaptación a la sequía, que tiene prácticamente 6 medidas respecto a áreas verdes, 2 respecto a defensa civil y gestión de riesgos de desastres, y también medidas de comunicación y atención a la salud. Lluvia y llovizna, ¿no es cierto? Lluvia intensa, y después tenemos la de adaptación a huaicos, la de adaptación al aumento del nivel, y así sucesivamente. Entonces, en general, los peligros y las medidas de adaptación por escenarios climáticos los hemos, en este caso, solo para efectos de este slide, los hemos asociado a dos escenarios, uno de transición y otro de transformación, en donde en la práctica les hacemos la lista, digamos, de peligros, les ponemos las medidas en un, digamos, escenario de transición, si es que no se tienen muchos recursos, y un escenario de transformación en el caso de que ya se cuenten con todos los recursos o efectivamente ya se necesite hacer un cambio radical a corto plazo. Eso dependerá de cómo se prioricen las medidas y cuál es el nivel de atención en términos políticos que se le esté dando a la medida de adaptación o a las medidas de adaptación por la gestión municipal. Entonces, en este caso, por ejemplo, lluvia intensa, inundación, nevada y granizo, tendría que, primero que nada, reducir exposición, a priorizar el tema de drenajes, que todas las calles tengan drenajes, que los techos tengan drenajes para canalizar y conducir el agua, reforzar techos, mantener y limpiar canaletas y cauces. Son medidas básicas que, digamos, podrían ser consideradas como no regret, que de todas maneras se tienen que hacer, no hay remordimiento acá, y que generan un proceso de adaptación más paulatino. En el caso de una medida de transformación, ya ahí necesitamos hacer planificación territorial, probablemente identificar zonas donde ya no se podrá permitir más uso ni ocupación de las actividades humanas, pavimentos permeables, cambiar los pavimentos por completo, no solamente un dren o una alcantarilla, pero poner todo un sistema diferente, hacer cosecha de agua y finalmente relocalizar. La siguiente, respecto a vientos fuertes, vendavales, tornados y huracanes, las medidas aquí en términos de transición serían reforzar los cimientos, ajustar, proteger los techos, que no salgan volando, obviamente proteger las ventanas, evitar que las ventanas salgan también rotas o se destruyan para proteger tanto a las personas como los bienes, poner barreras cortavientos, evitar que estos vientos fuertes destruyan el equipamiento urbano o la infraestructura en el territorio, y generar seguridad vial, o sea, que no nos pesquen la carretera sin ningún espacio de protección. Además, ya en el caso de las medidas de transformación, allí cambiamos los patrones de construcción por completo. Generamos sistemas de protección más, digamos, precisos, más fuertes para todo, ventanas, vidrios, paredes, puertas, cimientos, ¿no es cierto?, sótanos. Y por supuesto, comenzar a colocar no solamente barreras cortavientos, sino árboles, ¿no?, con mucha más, como cadenas, como corredores de árboles que levanten el viento y protejan el asentamiento. Y finalmente, si ya no quedara ninguna otra opción, relocalizar. Ante el peligro de desbordes y huaicos, se plantea proteger las viviendas, ¿no es cierto?, que el agua, que las piedras no lleguen a golpear las viviendas,
las edificaciones en general, generar sistemas de alerta temprana, poner también drenajes cuando estos desbordes sean solo de agua, por ejemplo, señalizar las zonas de inundación, las zonas de amortiguamiento, poner geomallas en las quebradas para detener, por ejemplo, las piedras y que pase solo el agua y el barro. Si se retienen las piedras, se está generando un daño muchísimo menor, por lo menos en las laderas de los cerros, y por obvias razones no dar licencias, controlar la ocupación de las fajas marginales de los ríos, que los ríos tengan espacio para inundar, ¿no? Y no sea desbordable, sino sea un sitio previsto para eso y que pueden ser perfectamente zonas de parques, de recreación o zonas de amortiguamiento, que con una alerta temprana que funcione no reportaría mayor riesgo. Ante un escenario de transformación, ya tendríamos que rediseñar las vías, los sótanos, los puentes, ¿no es cierto? Los puentes que generalmente se han roto en el Perú, en cada niño costero, en cada fenómeno del niño, porque el caudal se multiplica, o sea, ríos de la costa peruana normalmente muy flacos, digamos, de agua, se convierten en 4.000 metros cúbicos de agua y destrozan los puentes. Entonces, los puentes tienen que tener una luz mucho mayor, tienen que ser cambiados completamente o complementados con zonas más largas para que puedan resistir estas avenidas de agua. También sirven los pavimentos permeables y, por supuesto, más vegetación y mucho más árboles para que, así como las geomallas detienen las piedras, los árboles retienen y dan estabilidad al suelo. Y el huaico entonces ya no es huaico, es solamente una avenida de agua que es mucho más manejable y que no genera tanta destrucción. Respecto a las olas de calor o las de frío, hemos combinado acá las medidas. Se plantean medidas como diseño climático, con ventilación natural, con sombra, ¿no es cierto?, y paisajismo. O sea, un buen diseño climático puede dar confort y elevar la temperatura o evitar que la temperatura, sea caliente o sea fría, ingrese, ¿no es cierto?, a la edificación. Entonces, si estamos en la puna, no vamos a poner un ventanal. El vidrio deja pasar la temperatura muy fácilmente y por lo tanto necesitamos poner probablemente ventanas más pequeñas, con vidrios reforzados o dobles, parecidos a estos que controlan acústicamente el ruido de afuera que no ingrese adentro, pero estos serían pensados para evitar que se pierda el calor o que ingrese el calor. Y además, paisajismo. Nuevamente, la naturaleza es nuestro principal aliado. Tenemos que tener biohuertos, parques, más árboles, más cobertura vegetal. En el caso de las medidas de transformación, allí ya tenemos que entrar a la calefacción. Cuando hablamos de las nevadas y de las olas de frío que están habiendo en la Sierra Sur del Perú, estamos hablando de menos 20 grados. Y menos 20 grados no lo resuelve un diseño climático, un murotrombe o un diseñito bonito, digamos, de poner un poco más abajo la casa. O sea, con esas cosas uno logra cambiar y subir la temperatura a unos 10, 12 grados máximo, con la combinación de varias de estas cosas. Pero si estás en menos 20, llegaste a menos 8, igual te puedes morir de frío. Entonces tienes que tener una fuente adicional de calor. Y ahí hay que pensar, obviamente, que sea una fuente adicional de calor con energías renovables. Y hay que pensar en techos, en paredes vivas, de paso también agricultura urbana, generar alimentación, garantizar la alimentación. Pero ya en casos extremos tocará la relocalización o simplemente la migración. El otro peligro, respecto al peligro de sequía, tenemos dos efectos acá, ¿no es cierto? Tanto la sequía en sí misma, que es un grave problema porque sin agua no vivimos, pero sin agua tampoco hay alimentos, no comemos, y sin agua Perú no tiene energía. Más del 50% de la energía del país depende de la hidroenergía y ante una sequía nuestras hidroeléctricas no funcionarían con suficiente capacidad. Entonces la energía sería muy cara. Entonces estamos hablando que en las medidas de transición respecto al agua tenemos que
incrementar nuestra ecoeficiencia hídrica, hacer un ahorro intenso del agua, en especial de aquellos mayores consumidores de agua. El que tiene 30 litros de agua al día no se le puede pedir a él que ahorre, ¿no es cierto? Hay que pedirle que ahorre al que tiene 400 o 500 litros de agua por día. Biohuertos, patios, techos, balcones, paredes verdes. Todo esto va a ayudar, obviamente, como cobertura vegetal con la evapotranspiración, a generar por lo menos humedad. Construcción sostenible y viva y comenzar a captar el agua de lluvia. Y para esto las medidas en términos de transformación es más reservorios. Necesitamos reservar el agua. Llueve solo 3 o 4 meses al año, el resto del año no llueve. Y necesitamos reservar el agua y que no se pierda. Los pozos de agua no están dando suficiente agua. Hay zonas en el sur, la costa sur del Perú, que ya están en estrés hídrico. Tacna, Moquegua, Ica, algunas de sus ciudades tienen 2 horas de agua 3 veces por día. Estamos hablando de ciudades enteras que ya están sufriendo de esto. Entonces tenemos que construir reservorios, tenemos que ahorrar y tenemos que aplicar tecnologías de separación, tratamiento, reciclaje y reuso. Si separamos el agua gris del agua negra, es muy fácil tratar el agua gris e inmediatamente reusarla, irrigar, poner más verde la ciudad, el barrio y por lo tanto generar un poquito más de humedad y bajar el golpe de la sequía. Y por supuesto generar agricultura urbana porque no habrá escasez de alimentos, no habrá suficiente alimentos. Respecto a ya las fuentes, digamos, el acceso a la energía, pues tendríamos problemas ahí. Lo que planteamos es la ecoadaptación. Es decir, tenemos que conversar y trabajar mucho más con infraestructura verde, infraestructura natural, infraestructura ecológica, ¿no es cierto? Y buscar la ecoeficiencia energética, sea con el ahorro de energía, como también utilizar fuentes energéticas más limpias, particularmente en lo que es la movilidad sostenible, ciclovías, autos eléctricos, patineta, caminar, vías peatonales, en general buscar formas distintas de movilización. En el caso del escenario de transformación, tenemos que aplicar una política mucho más fuerte, ¿no es cierto?, intensiva de energías renovables, ¿no es cierto? Tenemos una fuente de sol impresionante, más o menos 10 meses al año, fácilmente en la selva y en la sierra, y en la costa norte y parte de la costa sur. Entonces, simplemente tenemos que aprovecharla. Con unos más o menos de meses, digamos, hay allí sol que no está siendo utilizado. Y en la costa sur tenemos mucho viento. Y hay que usarlo para evitar tener esta dependencia con las hidroeléctricas y, por supuesto, con los combustibles fósiles. Buscar el diseño de edificios inteligentes y además utilizar nuevas fuentes de energía para tanto edificaciones como el transporte. Respecto al aumento del nivel del mar, la erosión costera, los oleajes, tenemos que hacer planificación territorial, ¿no es cierto? Y proteger la infraestructura, puertos, aeropuertos, incluso pequeños puertos artesanales, turismo playero, hay que protegerla. Y por lo tanto tenemos que buscar la manera de proteger edificios públicos, hospitales, escuelas, ¿no es cierto?, aeropuertos, etcétera, y por supuesto las costas mismas y mitigar la erosión. En el caso del escenario de transformación, desgraciadamente, es poco lo que se puede hacer, a menos que, no sé, se busque una nueva tecnología para hacer urbanismo flotante, pero lo más probable es que terminemos relocalizando a más de 2 millones de personas a partir del 2050 en el Perú. El último peligro de las tormentas eléctricas e incendios, hemos planteado medidas de transición para el escenario de transición, como equipar a los cuarteles de bomberos, poner pararrayos en edificios más altos que hayan en especial en los pueblos de la sierra y de la ceja de selva y selva, poner cortafuegos, ¿no es cierto?, que si se genera un incendio, este incendio no llegue, porque existe un cortafuego, una barrera cortafuego alrededor del pueblo o la ciudad, generar un voluntariado bien entrenado y preparado y con equipamiento para que pueda salir a controlar los incendios forestales,
Y por supuesto, en las medidas de transformación, buscar hacer reforestación masiva con árboles que resistan a la sequía y recuperar el suelo post incendio, no dejarlo ahí nada más, porque si no viene la lluvia y se lava el suelo y tenemos el siguiente peligro, que es el huaico o el deslizamiento de tierras. Estos son, digamos, en síntesis, todas las medidas que se han planteado, pero que están acompañadas de medidas de comunicación a la población. La mejor herramienta de adaptación es una población informada, y por supuesto hay medidas relacionadas a lo que es la atención de salud. No podemos evitar dejar de preocuparnos de que, por ejemplo, en el Niño Costero hemos tenido una epidemia del dengue muy fuerte, y en Lima se dieron casos de dengue. Entonces imagínense en un caso en que la temperatura vuelva a subir, el calor vuelva a llegar y haya mucha inundación, las dos juntas generan un efecto sinérgico de epidemias dependientes de vectores y que pondrían en mucho riesgo la vida de la población. 10 millones de personas expuestas al dengue es algo realmente impensable. Entonces, ¿cómo priorizamos? Luego les planteamos, y eso probablemente ya es el último, ya estamos hablando de que han identificado las medidas, esto es el segundo taller, y para priorizar es el último, el tercer taller, en que les decimos que prioricen sus medidas de adaptación en base a estos criterios. El nivel de vulnerabilidad, que ya lo hicieron con su tabla anterior, la relevancia que tiene la medida, la factibilidad de la medida, qué co-beneficios presenta. O sea, si solamente me sirve para adaptarme ante esa medida y nada más, tal vez no sea tan importante, o si esa medida me da la posibilidad de adaptarme a 3 o 4 peligros, o si además me da procesos de desarrollo garantizados. Entonces, como en el caso de los sin remordimientos, los no regrets. Entonces, estos criterios, ¿no es cierto?, estos 5 criterios nos permiten ayudar a los funcionarios municipales y a sus autoridades a determinar sus prioridades. ¿Cuáles de todas las medidas que identifiquen? Porque van a identificar varias medidas por cada peligro al que estén enfrentados. Normalmente hay 3 o 4 peligros por cada municipalidad y cada peligro tiene 4 o 5 medidas. Tienen que priorizar, no pueden hacerlo todo a la vez. Y luego de estos criterios, aplicarlos, les decimos cómo evaluar los criterios, a qué le dan mayor ponderación. Entonces les damos una nueva tabla para que puedan decir cuál es el nivel de vulnerabilidad, cuál es la relevancia específica de esta medida para su distrito, qué factibilidad tiene, cuáles son sus co-beneficios y si es una medida sin remordimientos. En base a esa ponderación, y como dije, esto es un trabajo de taller nuevamente, ellos pasan a priorizar. Entonces, se hace la lista de las medidas, ¿no? Como primer paso se identifica la lista de las medidas, ¿no? Ahí estamos planteando un ejemplo, ¿no? Hay 5 medidas referidas a huaicos y 2 a sequía, ¿no? Huaicos, HDU, de competencia de desarrollo urbano, medida 1. La otra es huaicos, competencia de desarrollo urbano, medida 2, y así sucesivamente. Sequía, competencia de áreas verdes, medida 1, y etcétera. Al hacer las medidas por, digamos, competencia municipal, también va directo a alguna gerencia municipal. Esto facilita mucho la implementación después. Y bueno, después de eso, entonces aplican su tabla. Esta es la tabla final de priorización, en donde se pone el código de la medida, la lista de las medidas para huaicos y sequía, se le pone la ponderación en cada criterio, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, de relevancia, de factibilidad, de cobeneficio, de sin remordimiento, y sale el puntaje. En este caso, la medida de desarrollo urbano para huaicos, ¿no es cierto?, y la medida de defensa civil para huaicos tiene el mayor puntaje. Y luego están otras medidas que se podrán priorizar en los siguientes años según la disponibilidad de recursos de esa municipalidad. Ahora, estas tablas, lo más recomendable es que se entreguen a todos los gerentes e incluso
se ponderen en conjunto y se vayan poniendo de acuerdo, pero luego también se haga este ejercicio con el consejo municipal, los regidores, el alcalde o la alcaldesa, para que puedan ellos tener más claro por qué razón están priorizando esto y no lo otro, y no exista dudas luego ante la presión de repente de algún sector, algún grupo de interés. Entonces, con eso están listos. Nosotros los apoyamos hasta ahí y ellos inmediatamente después pueden empezar a trabajar sus medidas de adaptación en sus presupuestos municipales. Muchas gracias. Bueno, esta fue la grabación de la presentación de Liliana Miranda. Y recuerdo que si tienen dudas respecto a su presentación, pueden enviarlas directamente a Liliana Miranda a su correo que escribí en el chat, o puede enviarnos que también vamos a transmitir a ella para que sean contestadas todas las dudas. Y ahora gustaría de compartir con ustedes unas herramientas y algunos recursos. Então, vou compartilhar minha pantalla. Entonces volvimos a la página de recursos electrónicos del C40, donde hay como una sección dedicada exclusivamente a cuestiones de adaptación. Y si vamos aquí, hacemos clic en Learn How. Aquí tienen algunas herramientas. Entonces hay dos publicaciones y una herramienta. La primera publicación se llama, es un, aquí, es como una de, guía de análisis de evaluación de las mudanzas climáticas, producido por el C40, que tienen muchas informaciones interesantes respecto al tema. Esta es la primera indicación que hacemos. Y la segunda indicación de publicación es un relatorio de las interdependencias de infraestructura y riesgos climáticos. Entonces, esto fue producido en conjunto con la ECON y C40. Entonces, son dos publicaciones, están en inglés, desafortunadamente, pero tienen muchas informaciones muy útiles, muy interesantes aquí, que pueden ayudar en esta tarea de hacer la evaluación de riesgos climáticos y vulnerabilidades. Y también tiene, en el capítulo 9 de esta publicación, tiene como un resumen de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Entonces, esta es la segunda indicación. Y también ellos tienen una herramienta que puede ayudar a hacer la compilación de datos y todo más. También está en inglés. Es un poco parecida con la herramienta que Liliana ha utilizado, que ha demostrado en su presentación. Entonces está todos los que son esenciales y también las mejores prácticas, ¿no? Respecto a este tema. Y por fin, gustaría de presentar, no está directamente involucrado con el tema, con la temática de la sesión, pero es un libro que hemos publicado hace poco tiempo, que se llama El futuro de nuestras ciudades, que son las mejores prácticas del desarrollo urbano sostenible en América Latina y el Caribe. Entonces, en este libro tiene como 165 eh, casos, casos de suceso, que están divididos en 11 temas. Todos los temas tienen su relación con la nueva agenda urbana, y esto también tiene muchas experiencias de ciudades grandes como Lima o Bogotá, y también de ciudades más pequeñas como Bananeras y Montero Lobato. Entonces es un material muy rico también, y también estará disponible para descargar en la pantalla de preguntas y respuestas, así como también la presentación de Liliana y los otros materiales y herramientas. Y ahora entonces, siguiendo, gostaria de chamar Verônica Gonçalves para nos apresentar
nos compartir la experiencia de la ciudad de Juárez, en México. Verónica, ¿puedes empezar, por favor? Buenos días, Fabio. Pues agradecer la invitación para compartir qué es lo que estamos haciendo ahorita en Ciudad Juárez, qué trabajo se hizo previamente y qué es lo que continúa ya pues en el marco de la cooperación con el Pacto Global de Alcaldes. Te agradezco muchísimo la invitación y espero sea de interés para todos. Y bueno, también estoy a la disposición para que si ustedes tuvieran alguna duda. Voy a empezar contando una breve historia eh, de cómo surge el interés en el tema de resiliencia, cambio climático. Al final son dos variables que están íntimamente relacionadas y que realmente pretenden fortalecer las capacidades de reacción que debe tener el gobierno, pero también algunas especificaciones ante qué nosotros como población que tendríamos que estar haciendo en materia de prevención de riesgos. Entonces, les voy a comentar cómo se ha ido hilando este tema, hacia dónde queremos ir y qué es lo que vamos a hacer en estos años. Pues bueno, paso a la siguiente. Ok. Quisiera comentarles algunas, para los que no conocen dónde estamos ubicados. Ciudad Juárez es en el estado de Chihuahua, en México. El estado de Chihuahua es uno de los más grandes del país. Eh, digamos, y Juárez es la ciudad más grande en el tema de población. Hay muchísima gente que vivimos aquí. Nosotros estamos por el norte, colindamos del municipio, colindamos con la ciudad de El Paso en Texas, en Estados Unidos. Es una ciudad fronteriza. Entonces esto les da cierta pues característica especial a nuestra ciudad, pues debido a que compartimos una cuenca. Geográficamente la ciudad de Juárez y la ciudad del Paso en Texas se le reconoce como la región Paso del Norte. Entonces geográficamente pues somos similares y bueno, pues literalmente nos divide una frontera física. Nosotros, estos datos son compilados de diferentes años. Aquí en México se hace una revisión cada 10 años, un conteo cada 10 años de algunos números, por ejemplo, la población. Nosotros en el 2010 éramos aproximadamente 1.4 personas que vivíamos en Juárez. Ha estado creciendo, son algunas tendencias que se hacen y ahorita pues en el 2020 tendremos otra cifra que yo creo que va a ser mucho más alta porque la ciudad ha crecido mucho. Para darles un contexto, en la numeralia consumimos per cápita 230 litros por habitante por día. Esto es importante porque no, a pesar de ser una ciudad que tiene un clima muy interesante porque es semidesértico y la mayoría de los meses aquí en Juárez hace calor entre 35 y 45 grados centígrados, pues no es una ciudad que consuma mucha agua comparada con otras ciudades del mundo. Eh, También se precipita aproximadamente 154 milímetros de agua. No es mucho, pero como estamos en una región semidesértica, entonces lo que sucede es que el agua cae tal vez en un periodo muy corto de tiempo, tal vez una hora, media hora. Entonces son estas lluvias torrenciales que se presentan aquí en la ciudad. Como les decía, históricamente se han presentado temperaturas muy bajas y muy altas. Tenemos temperaturas extremas. La más baja fue de menos 22 grados centígrados. Esto, bueno, pues como ustedes saben, afecta mucho también las actividades de la población porque pues menos 22 grados centígrados, las casas, algunas no están preparadas para esto, entonces pues trae consigo ciertos problemas de riesgos y vulnerabilidades. Y como lo mencioné, pues las temperaturas más altas, ha habido olas de calor en los últimos 2 años que oscilan entre 44 y 46 grados centígrados.
generamos desde de 1.200 a 1.300 toneladas por día de residuos sólidos. Tenemos algunos datos que, bueno, pues aquí son importantes. También algo bien interesante que nosotros tenemos un déficit, y ahorita lo voy a platicar porque la importancia en este tema de vulnerabilidad, es de 5.66 metros por habitante el área verde. Siento que ustedes saben que la ONU recomienda que sea aproximadamente de 9 a 14 metros cuadrados por habitantes de áreas verdes. Entonces, nosotros sí tenemos ahí una asignatura pendiente dentro del municipio de Juárez, que, bueno, me gustaría comentarles, la Oficina de Resiliencia, pues pertenece al municipio de Juárez, y muchas de las acciones que ahorita estamos haciendo están encaminadas ya a establecer una política pública dentro del municipio. Eh, Platicarles que nosotros en el 2016 comenzamos a operar la oficina de resiliencia. Esta oficina está enmarcada en una iniciativa que lanzó la Fundación Rockefeller en el 2013 de 100 ciudades resilientes. Nosotros, al igual que algunas ciudades de América Latina, pues comenzamos a establecer algunos estudios en materia de resiliencia urbana. Entonces, pues a nosotros nos pareció muy pertinente. Les voy a definir qué es lo que nosotros consideramos como resiliencia urbana, que es la capacidad de las personas, comunidades, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y prosperar sin importar qué tipos de estrés crónicos y agudas y crisis agudas experimente. Entonces se basa como en estrés, que son como todas estas situaciones que se viven pues día a día, no nada más en el tema climático, sino también algunas cuestiones sociales como la violencia o los crímenes o feminicidios bueno, desgraciadamente caracterizan a nuestra ciudad, pero también como todos estos impactos, por ejemplo, una nevada, una lluvia. Entonces son como estos impactos que dañan la infraestructura. Nosotros trabajamos esta estrategia, la publicamos en marzo del 2018, el año pasado. Contiene algunas acciones, están establecidas, ahorita les platico, en 4 pilares, y fue pues un trabajo muy interesante porque en el marco de esto nosotros nos dimos cuenta de la importancia del cambio climático, de la importancia que nosotros deberíamos de estar adoptando, de las actividades que deberíamos de tomar en cuenta para tener una sociedad mucho más adaptada, la capacidad de reacción que también tendría que desarrollarse dentro del municipio y hacia dónde tendría que ir. Entonces, nosotros tenemos estos retos de resiliencia, se hace a través de una metodología un poco similar a lo que nos comentó la ponente anterior. Son algunas charlas con personas expertas, algunas entrevistas. Se sometieron en consideración también algunos cuestionarios en los cuales nosotros identificamos cuáles realmente eran nuestros retos y hacia dónde tendrían que ir estas actividades o el diseño de estas actividades y enfocadas hacia dónde. Entonces nosotros tenemos ciertos retos que de cierta manera me gustaría comentarles que todos los temas que identificamos tratamos de vincularlos, que no se vea, por ejemplo, el tema de desempleo. Si el desempleo que ocasiona en un tema ambiental o en un tema de clima extremo o en un clima de adaptación o vulnerabilidad hacia las personas. Entonces vimos que muchas de las interacciones pues surgen a través de ciertos factores no nada más ambientales o situacionales, sino también sociales y económicos. Entonces, nosotros aquí tenemos algunas numeralias, climas extremos, tenemos una tasa pues baja de desempleo. Sin embargo, el salario es muy bajo y aproximadamente una persona gana 4 salarios mínimos diarios, digo $4, perdón, diarios. Ese es el salario mínimo. Se los digo porque también en eso versa el por qué están construidas las casas de cierta manera. Entonces nos damos cuenta que temperaturas tan extremas como las tenemos aquí, pues hace falta crear, por decirles algo, no sé, aislar la casa, tener algunos sistemas de refrigeración o aire lavado que enfrían nuestras habitaciones, pero también en el invierno, que es donde se dan más muertes aquí en la ciudad, es a través, porque la gente no tiene calefacción en sus casas, porque pues no tiene los recursos necesarios.
Entonces sucede que ellos calientan leña o cualquier combustible para poderse calentar y pues mueren por inhalación de dióxido de carbono. Entonces son temas como muy importantes que si nosotros fomentamos o creamos empleos que sean dignos para que las personas puedan vivir bien, pues eso implica también en la capacidad de adaptación y reducir la vulnerabilidad. También nosotros tenemos vientos muy fuertes, aproximadamente por arriba de 40 kilómetros por hora. En algunas ocasiones los vientos en el mes de marzo, abril y en ocasiones en mayo, son 3 meses que estamos expuestos a vientos fuertes, llegan a ser hasta de 80 kilómetros por hora, entonces son ráfagas muy interesantes, donde también pues alguna de la arena de las dunas del desierto que está aquí muy cerca, pues llega también a afectar la visibilidad y algunas actividades diarias de las personas. Comentarles que, como les decía, algunas cuestiones sociales, como el tema de la inseguridad, los feminicidios, pues son la pobreza, son temas que nos afectan grandemente y que también impiden, y voy a atreverme a compartirles algo, que se dé prioridad a estos temas ambientales. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de temas sociales tan fuertes como la inseguridad o los feminicidios, pues entonces la cuestión ambiental, desgraciadamente, pasa a un segundo término, siendo que deberían de estar estrechamente vinculadas. Entonces, creo que esto es una tarea que estamos haciendo actualmente, que durante muchos años se dio prioridad por esto y claro, es una atención y una emergencia muy importante, pero que ahorita, como les comentaba, pues ya está vinculándose entre ellas. Comentarles que también en el tema de 100 ciudades resilientes, nosotros identificamos algunos activos, tensiones e impactos. Y aquí es donde ya voy a adentrarme al tema de vulnerabilidad. Los activos, pues son todas aquellas cosas que tenemos tangibles. Otros activos, además de estos, es, por ejemplo, tenemos un análisis, un atlas de riesgo, tenemos también un plan municipal de desarrollo. Entonces, la idea es que además de estos documentos que ya tienen identificadas ciertas zonas que son vulnerables, pues también con estos activos, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos ser para ser un poco más creativos y atenderlo a través de esta infraestructura ya existente, pues mitigar los procesos de cambio climático, pero también adaptarnos? Y estos, algunos de ellos son parques públicos, áreas recreativas, drenajes, canales de irrigación, vías fluviales, almacenamientos de agua, que en este caso pues pueden ser, aunque ahorita son estructuras físicas, también lo que estamos pensando es establecer esta vinculación de almacenamiento de agua con cosecha de agua de lluvia en parques públicos. Entonces, de cierta manera, pues se creó un binomio muy interesante que en muchos de sus países yo sé que los están haciendo, pero esto es algo que nosotros podemos fomentar y que también la gran ventaja es que puede ser costo efectivo, entonces tener un muy bajo costo, pero una efectividad muy alta. Tenemos algunos refugios para indigentes, esto principalmente en la época de frío. Hace falta también una cultura, que es ahorita lo que estamos identificando con este programa, con el Pacto Global de Alcaldes, de crear también algunos refugios en el tema de cuando vienen olas de calor. Este año fue un año un poco atípico aquí en Juárez. Realmente hubo formalmente una ola de calor que duró 2 días, no fue tan fuerte, ni siquiera los niveles de temperatura fueron tan altos, pero en años anteriores han sido olas de calor que duran más de 7 días y que son aproximadamente de 45 grados, 45 grados a la sombra, pero si ustedes se exponen también en una plaza, pues saben que incrementa la sensación térmica. Entonces, esto es importante porque mucha gente no tiene dónde refrescarse y lo que tendríamos que crear ya para el siguiente año, que ya lo estamos haciendo con algunas personas de la universidad, crear refugios para personas con alta vulnerabilidad, que no necesariamente tengan condiciones de indigencia, sino que no tengan recursos aptos para poder tener agua o tener refrigeración y que puedan soportar esta ola de calor. Bueno, no sé, ok. Bueno, estoy leyendo una pregunta de Yasmín Madueno
Los cuestionarios sí fueron aplicados a la población y fueron aplicados a expertos, a investigadores en las universidades, en algunas cámaras también de aquí de la ciudad. Como lo mencionaba, como estamos ubicados geográficamente en una región binacional, también se entrevistaron algunos actores en la ciudad del Paso, Texas. Y bueno, sí, claro. Voy a comentar un poquito más adelante como este plan de adaptación con el toque de participativo. Lo voy a retomar más adelante, Yasmin. Los activos, algunas tensiones, pues, que es esto que siempre está presente en nuestra ciudad, es falta de accesibilidad y mala calidad de servicios básicos como el agua y la luz. También no hay buenos servicios públicos en salud y educación y nosotros sabemos que estas dos variables son muy importantes para el tema de adaptación. Si nosotros quisiéramos realizar una buena estrategia en materia de adaptación, tendría que haber esta atención de la salud. No solamente potenciar algunos lugares que pudieran ser reservorios o que pudiera las personas resguardarse en una alta o baja temperatura, sino que también se les proporcione salud adecuada. Hay algunos, aquí es muy interesante este tema porque hay condiciones crónicas de salud en la población como asma, presión arterial, diabetes, y esto se debe a que cuando incrementa la temperatura de los adultos mayores y niños son vulnerables a este incremento, principalmente los adultos mayores, de presión arterial, los niños al golpe de calor y a que sufran también eh, que sufran el tema de deshidratación. Entonces, es muy importante que estas condiciones crónicas sean atendidas de manera adecuada y que las personas puedan tener una atención a la salud interesante. También hay un tema muy importante que ahorita en los últimos años, en los últimos meses, me atrevería a decir, está surgiendo en Ciudad Juárez, que la discriminación, sí al género, a la raza, a la orientación sexual, pero un tema que ahorita está muy fuerte es a la migración. En este año Ciudad Juárez ha obtenido aproximadamente 8,000 migrantes que vienen de dos países, bueno, de tres, perdón, Cuba, Honduras y El Salvador. Hemos tenido muchos migrantes que están pidiendo asilo en Estados Unidos, entonces su base es aquí en Juárez, en lo que están esperando alguna entrevista en ese país. Entonces también ellos son altamente vulnerables porque vienen de climas más tropicales y al venir a este clima tan extremo, tanto de frío como de calor, pues han sufrido mucho. Entonces es una asignatura pendiente que ahorita estamos atendiendo. Aquí otra atención es la falta de disponibilidad de vivienda segura y asequible. No tenemos la verdad no tenemos un buen transporte público. Nuestro transporte público, y bueno, les debo algunas imágenes, es un transporte muy obsoleto. Son las unidades que se utilizaban en las escuelas de Estados Unidos y vienen y operan aquí. Entonces son unidades que tienen año modelo de los 70s, 80s, entonces son muy viejas y desgraciadamente pues no tienen las condiciones, vuelvo a lo mismo, aptas para que las personas se transporten y eso también es adaptación. Hay una inequidad socioeconómica y bueno, lo que platicamos, la violencia intrafamiliar y comunitaria. Y los impactos, que son pues estas cositas que nosotros nos van cayendo en la ciudad y que no estamos preparados, que deberíamos de estar ya, que estamos enfocándonos para hacer esto, es sequías, olas de calor, tormentas de nieve, sí también cae nieve, ya no como antes, dicen las personas ya mayores, que antes crecía, tanto nevaba que era más de 1 metro de grosor la nieve. Ahorita, este año, por ejemplo, no hubo nieve a inicio de año, en el invierno. Aguanieve, que es pues copos muy pequeños que no se acumulan demasiado, pero bueno, el clima es bajo, lluvias prolongadas con inundaciones superficiales. También Ciudad Juárez es una ciudad de muchas oportunidades porque no tenemos un drenaje. No es una ciudad que se construyó con drenaje pluvial, entonces esto es un problema. Ahorita se están haciendo algunas obras. Tenemos un dren que conduce el agua cuando llueve tanto hacia un río. Entonces,
nosotros no estamos preparados en esto porque, bueno, pues cuando se construyó la ciudad se decía, pues es una ciudad desértica, no llueve mucho, sin embargo, pues sabemos que en el desierto también existen estas tormentas fuertes. Hay algunos brotes de enfermedades también por esta acumulación en algunos charcos o algunos depósitos de agua. Ya lo mencioné, clima extremos y algunos eventos naturales producidos por el cambio climático, que bueno, pues ya los mencioné anteriormente. Entonces, nosotros en la estrategia de resiliencia, a través de todo este diagnóstico, identificamos 4 pilares, de los cuales son aspiracionales, de hecho tienen nombres de los cuales, pues bueno, nos permitimos soñar cuando escribimos esta estrategia y quisiéramos llegar a alcanzar estos estándares. Son 4, es Juárez inclusiva, Juárez próspera, Juárez integrada y Juárez adaptada, que es lo que quisiéramos llegar a ver en el 2030. Eh, Juárez inclusiva tiene que ver como, con todos estos espacios, como ya me lo mencioné, faltan muchas áreas verdes. No, y que sean unas áreas verdes pues también dignas, que tengan las características adecuadas. Y aquí lo que proponemos es una acción, recuperar los espacios públicos y vacíos urbanos para fomentar la convivencia social. Es muy interesante poder identificar algunos elementos de resiliencia en esta ciudad. ¿Por qué? Porque si tenemos el tema de violencia en nuestra ciudad, pero también tenemos espacios públicos, por otro lado, que no están siendo bien utilizados y con estas altas temperaturas y pues no existen buenas islas de calor. Entonces, se puede hilar y nosotros pudiéramos crear espacios públicos, y ahí es donde lo que comentaba Yasmín en su pregunta, donde pueda hacerse un diseño colaborativo donde las personas que viven alrededor del parque nos digan, nosotros queremos un parque que tenga bancas, que tenga sombras naturales, que también tenga una cancha tal vez de básquetbol o de fútbol, béisbol, aquí se juega mucho en el norte del país, en esta ciudad. Entonces, ¿cómo quieres tu parque? Porque en ocasiones los gobiernos locales en anteriores administraciones se había pensado, bueno, pues quieres un parque, ponemos juegos y tal vez ya no hay niños y ponen juegos para niños pequeños de 10 años para abajo y la población son jóvenes, la mayor parte de la población y los jóvenes son los que quieren jugar tal vez un partido de fútbol ahí en un lugar tranquilo. Entonces, cómo nosotros también trabajamos con ellos, con la población, y hay mucho interés aquí en Juárez. La verdad, creo que es una ciudad donde la gente realmente participa, donde quiere ver su entorno distinto, donde cree todavía, a pesar de tantas cosas y situaciones que han vivido impactos muy grandes en el tema social, y que creen en el gobierno y que creen en que todavía se puede hacer un cambio. Entonces, nosotros, el rehabilitar vacíos urbanos y espacios públicos también tiene un componente de reducción de la violencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un espacio público descuidado, se incrementan algunos asaltos, pero también violaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos reducir la tasa de violaciones o de abusos sexuales en la ciudad, pues tendríamos que tener estos espacios y vacíos urbanos construidos o reconstruidos de una manera digna en la cual puedan ser utilizados. Y ustedes saben que la mejor estrategia para reducir la violencia y la inseguridad, pues son sacar a la gente de sus casas y que conviva socialmente en un ambiente agradable. Entonces, esto también es adaptación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos planchas de cemento donde la temperatura incrementa 4 grados centígrados, y si también está construida con bancas de metal, o sea, tienen bancas de metal, imagínense sentarse a 45 grados centígrados en esa banca de metal. Es imposible, sin sombra es imposible. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos identificar y ser creativos para que estos espacios públicos y estos parques sean absorbedores de la isla de calor? Entonces, para nosotros es bien importante que estos parques tengan diseños inteligentes a esto y además tengan un componente social. Dicen, nosotros estamos impulsando el tema de los huertos urbanos aquí en la ciudad. A pesar de tener estas temperaturas tan extremas, hay expertos que están trabajando sobre el tema de huertos urbanos y nos han indicado que hay especies temporales en las cuales resisten. Y esto es importante
¿Por qué? Porque también se sabe que la violencia aquí con los niños es muy alta, los niños empiezan a ser violentos desde una edad muy corta. Entonces, si se tiene una buena estrategia con huertos urbanos, los niños pueden estar viendo crecer a un jitomate, un tomate, una zanahoria, un chile y poder ser empáticos con la vida. Entonces existe esta teoría, entonces no nada más es una cuestión ambiental, también pues de alimentación, puede ser una alimentación saludable, pero tiene este componente de que el niño se va a hacer empático con la vida va a ser sensible en estos procesos de crecimiento. Entonces, a todos estos componentes nosotros le hemos denominado parques resilientes. Lo que vamos a hacer el siguiente año también en el marco de este Pacto Global de Alcaldes es, y qué es lo que queremos incluir en nuestro plan de acción climática que estamos elaborando en conjunto con ellos, más adelante les platico de esto, es crear una metodología para hacer parques resilientes, donde todos estos factores están contenidos en una guía y donde nosotros podamos compartir también esta experiencia con algunas otras ciudades. Cuando lo tengamos, yo estaré contentísima de compartirlo con ustedes y de poder platicar en otro espacio de esto. En Juárez Próspera, nosotros también tenemos algunos residuos, no lo platiqué, pero nuestra principal actividad económica se deriva de las maquilas, son industria maquiladora, entonces se generan muchos residuos y lo que queremos potenciar es la economía circular. En Juárez Integrada, pues es una planeación existente que cualquier nueva intervención al espacio público tenga esta visión de resiliencia. En el mundo ya hay muchas prácticas, ahorita lo vimos con la anterior expositora, que ya se tiene una planeación resiliente, entonces la idea es continuar con esta visión y poderla fortalecer. Este es el reto, fortalecer la visión y poderla incrementar. Y otro tema importante es la Juárez Adaptada, que aquí nuestra aspiración es que Juárez sea una ciudad modelo de adaptación climática. Entonces, esto ya lo veníamos platicando desde el 2018. Este año, en este momento, les voy a platicar otra historia chiquitita. Todo este apoyo se hizo con la Fundación Rockefeller, era una oficina pues, de la iniciativa Ciudades Resilientes aquí en Juárez. El año pasado se hicieron algunos cambios en el reglamento orgánico de nuestra ciudad, del municipio de Juárez, para que se creara la coordinación de resiliencia. Entonces, desde octubre del año pasado está funcionando la coordinación de resiliencia y esto ya se toma como parte, en este momento pues era un documento de recomendación de buenas prácticas, vamos a decirlo, hacia el municipio, pero ya a partir del año pasado, en octubre, ya empieza a ser como un plan de gobierno. Entonces, se incluye como algunas de las acciones que tendría que hacerse. En este momento, pues la recomendación era hacer un plan de acción climática, principalmente enfocándose a la adaptación más que a la mitigación. Por los temas que les comentaba sociales y que pues en ese momento la visión era pues algo más cortoplacista, que tuviera resultados más prontos y que tuviera un gran impacto en la población, pero ya se había incorporado pues el tema de elaborar una estrategia de cambio climático. Eh, Nosotros ya habíamos hecho algunas actividades. Este plan nosotros lo hicimos en el año 2017. Este fue con apoyo de varias instituciones de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, con el Instituto de Planeación de aquí de Ciudad Juárez, con UTEP, que es la Universidad de Paso en el Texas, con el DCQ, que es la Unidad de Salud en la Ciudad del Paso, con la Universidad Local, la Autónoma de Ciudad Juárez, y se hizo un evento en un hub que se llama Technology Hub. Y la idea es que todos estos representantes de gobiernos binacionales impulsamos un programa anual 10 días, 10 acciones, que eran actividades encaminadas al tema de la adaptación. Entonces, algunas recomendaciones muy simples, que es como la educación básica, que nosotros decía, por ejemplo, no usar ropa, cuando haya altas temperaturas, no usar ropa que tenga poliéster. Entonces, ¿por qué? Porque el poliéster además crea una sensación térmica más alta y no da frescura. Entonces, se recomienda tener, por decir algo, ropa de algodón. En otro caso, se recomienda traer una botella con agua. O sea, son cosas de verdad muy simples, pero que la población no sabía. Fomentar el uso de gorras, de salir con bloqueador.
sea, son cosas que tal vez en sociedades dicen, ay, pues es que eso es muy básico. Bueno, pues aquí no estaban, no había estas recomendaciones, las hicimos en conjunto porque pues, como les decía, están muy pegaditas las ciudades, entonces hicimos 10 días, 10 acciones, se hicieron algunas reforestaciones, se hizo algunas actividades físicas también, porque nosotros dijimos, no, no, el calor no va a impedir que no salgamos a hacer ejercicios, se hicieron rodadas nocturnas, entonces la gente salió con sus bicicletas y fueron muy exitosas. Entonces nos dimos cuenta que la necesidad que tiene la gente también de salir a hacer actividades físicas en espacios públicos de una manera segura. Entonces, son algunas acciones que nos permitieron identificar hacia dónde también tendría que ir la planeación resiliente de las cuales estaba platicando. Eh, entonces, como aquí les presento brevemente, esto lo pueden consultar en la página de Ciencia de Resilientes. Hay un link, si gustan, se los puedo compartir. Ahorita se los escribo aquí en el chat para que puedan ustedes, si, no nada más la estrategia de resiliencia de Juárez, sino de las otras 80 y tantas ciudades, no se completaron las 100, pero existen más de 80 ciudades que hicimos una estrategia de resiliencia y ustedes pueden hojear cada una de ellas. Y aquí es donde les menciono, aquí viene la Estrategia Municipal de Acción Climática, donde identificamos ejes transversales. Nosotros también en la estrategia nos dimos cuenta de que los ejes transversales son muy importantes porque tienen que tocar a la población y el derecho humano, perdón, uno de los derechos humanos más importante es tener un ambiente digno, pero también espacios públicos que se utilicen y también la atención en materia de adaptación climática. Tenemos también identificados algunos ODS, todo pues en el marco de los convenios internacionales y de estas iniciativas y políticas a nivel internacional. Y bueno, pues solamente se los dejo como un ejemplo de lo que se incluyó en la estrategia de resiliencia. Entonces, como les decía, después de este proceso, nosotros identificamos en estas políticas locales, el año pasado, a finales de año, se empezó a elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, donde existe un eje sectorial que es Juárez Bonito y Ecológico, así se llama, y la estrategia se incluye al final en un plan municipal de desarrollo, que eso es muy importante, ninguna otra administración de Juárez había incluido esto, que es sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado al medio ambiente y el impacto al cambio climático. Y como una acción ya muy específica que la Coordinación de Resiliencia tiene a su cargo, es elaborar la Estrategia Municipal de Adaptación Climática e impartir talleres internacionales en materia de cambio climático. Y pues bueno, la ventaja es que nosotros pues empezamos a mover ciertas cosas internacionalmente, anhelando traer expertos en la materia. Y es ahí, esta toda es la historia para comentarles lo bien que a nosotros nos ha hecho adherirnos al Programa Internacional de Cooperación Urbana del Pacto Global de Alcaldes. Nosotros este año, en el mes de marzo, recibimos una invitación para estar compartiendo, para participar en ser de las 5 ciudades mexicanas que estuvieran alcanzando esta asistencia técnica en la elaboración del plan de acción climática. Para nosotros fue un área de oportunidad bien interesante, fue una oportunidad que se abrió, una puerta muy amplia que se abrió, pues evidentemente no lo pensamos, llenamos el cuestionario, nos comentan que había aproximadamente, participaron 30 ciudades de México, entonces competimos con 30 ciudades, y estas fueron las 5 ciudades de nuestro país que estamos dentro ahorita de esta asistencia técnica para elaborar nuestro plan de acción climática, que es Bahías de Banderas, Ciudad Juárez, Ciudad Madero, Culiacán en Sinaloa, es otro estado también que ustedes ven aquí cerca del Pacífico, y Jalisco también, Zapopan. Entonces, es muy interesante ver cómo nosotros fuimos seleccionados.
Y también darnos cuenta que a pesar de que, bueno, ustedes ven, hay dos estados, que Chihuahua es el más grande, el que es azul más intenso y es más grande, y es donde nosotros estamos pues en la parte norte, en la frontera, pero también otra ciudad, otro estado que es fronterizo es Tamaulipas. Sin embargo, Ciudad Madero es una ciudad más bien portuaria, no está tan cerca de la frontera como Juárez, y esto nos permite algo bien interesante, que nosotros poder tener este potencial de ser una ciudad frontera y que también comparta de estos temas de cambio climático con otras ciudades similares. Nosotros tenemos ecosistemas similares, al menos con la ciudad de Sonora, con el estado, perdón, de Sonora. Entonces, sí hemos compartido con Coahuila, tenemos alguna, ahí podíamos compartir algunas cosas. Entonces, hay ciudades con las cuales nosotros pudiéramos interrelacionarnos y seguir, digamos que esparciendo estos conocimientos. Por eso nos pareció tan importante poder tener este acceso al Pacto Global de Alcaldes y esta asistencia técnica y poder también aprovechar esta gran oportunidad que nos presenta este programa internacional de cooperación urbana en poder difundir con algunas ciudades, ya cuando nosotros tengamos nuestro plan de acción o estemos avanzando, porque es importante que tengamos una frontera mucho más consciente de estos cambios, de nuestras vulnerabilidades, de nuestros riesgos y poder enfrentarlos de una manera adecuada. Eh, nosotros, y esta imagen la tomé directamente de la página del Pacto Global de Alcaldes, a pesar de que en el 2016 hubo esta intención del municipio por adherirse en dos administraciones anteriores a la actual, solamente tenemos la carta comprometida, pero es muy interesante porque yo tengo mucha expectación para que nosotros en el 2020 ya podamos cumplir con este plan de acción climática. Entonces vamos a llenar todas las casillitas, el punto 2, 3 y 4, con nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, con este análisis de riesgos y vulnerabilidad que estamos haciendo bajo una metodología del Pacto Global de Alcaldes, y también tener este sello, ¿no?, de ciudad comprometida, donde nosotros pudiéramos interrelacionarnos de una manera muy interesante con otras ciudades que tengan algunas similitudes en los temas de adaptación y de mitigación. Entonces, para nosotros realmente es sumamente importante poder pertenecer a este pacto, a esta iniciativa. Para mí es algo que hacía falta aquí en el municipio por todo lo que les comenté anteriormente, que creo que viene asentando muy bien los esfuerzos que se habían hecho anteriormente, pero que ya le da cierta forma, le va a dar cierta lógica, y el ir acompañados de gente experta, pues para a mí, sinceramente, como directora de la Oficina de Resiliencia, pues me da mucha seguridad, porque sé que puedo establecer ciertas acciones que pueden ser importantes para nuestra ciudad y que podemos interaccionar con otras personas y ejemplos o casos exitosos. Entonces, bueno, pues esto es todo, pues yo les agradezco mucho su atención y bueno, si tuvieran dudas, pues estoy aquí para atenderlos. Les voy a dejar el link donde ustedes pueden consultar en específico la, la estrategia de resiliencia de esta ciudad. Esta es la página y este link. Viene en inglés y en español, por si tienen también algún conocido que estuviera interesado en leerla. Y bueno, también esta página de 100resiliencities.org. Ahí pueden consultar todo lo que fue esta iniciativa. La iniciativa cerró en este año. Entonces, bueno, pues todavía, a pesar de que la iniciativa cerró, pues las ciudades seguimos interactuando. Nosotros tenemos ahorita muy buena relación con la ciudad de Quito, con la ciudad también de Santiago de Chile. Nosotros ahorita, de hecho, en esta semana estuve platicando con estas personas y es probable que vayamos a la COP. Yo espero que podamos compartir algo también de los temas que hemos estado haciendo como red, que es muy importante. Al final, creo que pertenecer a una red te da la oportunidad de intercambiar ciertas cosas, experiencias, casos de éxito, también casos de fracaso, que eso puede ser súper interesante para como que ya no perdernos en la curva de aprendizaje, pero también poder tener relación y abrir puertas donde se pueden estrechar algunos lazos.
pues yo les agradezco muchísimo y pues no sé, si tienen dudas estoy a la orden. Muchas gracias. Perfecto, Verónica. Muchísimas gracias por compartir la experiencia de Juárez con nosotros. Y solo una pequeña advertencia. Voy a volver a la diapositiva. Las fases completadas en nuestro sitio, en nuestra página, están siendo actualizadas. Entonces, unas cosas van a cambiar. Y ahora las informaciones aún no están actualizadas y hay ciudades que tienen más medallas o sellos y que aún no están allá. Pero en breve vamos a poner disponible todas las informaciones actualizadas, así como también un material explicativo de las nuevas medallas. Muchas gracias una vez más, Verónica. Y ahora vamos a las preguntas y respuestas. He visto que tuvimos una pregunta de Jazmín que ya ha sido contestada, un comentario de Carlos Márquez y acaban de llegar más preguntas. Ana Cecilia Perales ha preguntado, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de los municipios de Perú en transversalizar las políticas de cambio climático, especialmente de adaptación a los instrumentos de planeación territorial de los municipios? Por ejemplo, ordenamientos territoriales o atlas de riesgo. Ana Cecilia, creo que esta pregunta ha sido direccionada a Liliana. Como explicaba en el inicio de la sesión, Liliana desafortunadamente no pudo estar aquí con nosotros en la sesión en vivo, pero voy a enviar esta pregunta a ella y mañana vamos a enviar todos los contenidos de las grabaciones a los correos que estén utilizados para registrarse en las sesiones, en la serie de webinarios. Y si Verónica quieres comentar esta pregunta también, o sobre transversalizar las En políticas, Perú, pero sí les platico cómo se hace en Juárez. Em, Está bien interesante este tema, ¿no? Creo que, y Ana Cecilia lo maneja de manera adecuada. El reto que tenemos las ciudades es la transversalización. Eso es bien importante y gracias por ponerlo, Ana Cecilia, porque me faltó comentarlo. Es importante que los temas de cambio climático, a veces se piensa que el cambio climático es solamente el tema ambiental y es ecológico, pero no es cierto. La realidad es la transversalización. Tiene que ver con cuestiones de protección civil, de desarrollo urbano, de economía, obviamente temas sociales. Entonces, ese es el reto, la transversalización, no nada más de estos temas de infraestructura, digamos, municipal, sino también en el tema de no solamente la responsabilidad debe de quedar en el gobierno, sino es una responsabilidad, yo lo puede ser compartida, aunque bueno, los niveles son diferentes, evidentemente, pero con la academia, la sociedad debe estar informada. Creo que nosotros en el tema de adaptación sí tomamos un rol bien importante y deberíamos de estar muy bien informados, que eso sí es algo que debe ser el gobierno, en qué hacer, qué nos afecta, cuáles son estas afectaciones que podemos tener físicamente, pero también qué tendríamos que hacer para atender una emergencia. Entonces, como tú dices, los instrumentos de planeación territorial pues deben ser lo más importante, deben de ser los ejes rectores, pero en ocasiones quedan como en estas buenas intenciones, yo no sé cómo sea en esos países, pero bueno, me han contado que en México, bueno, la verdad es que desgraciadamente en México son buenas intenciones, y desgraciadamente tendría que haber un instrumento legal o que estos planes, ordenamientos territoriales, etcétera, estuvieran, en el caso de México, publicados en el Diario Oficial de la Federación y esto los hace tener un carácter de obligatoriedad. Entonces, si es obligatorio y si tú en tu plan municipal de desarrollo evitas que se construya en una parte de la ciudad, entonces nadie puede infringir esto. ¿Por qué? Porque es obligatorio y es prohibitivo. Entonces, creo que ella se enfoca en otros temas que son legales y eso es yo creo que lo que nos falta mucho, al menos en nuestro país y en nuestra ciudad, de poder atender, que sea la obligatoriedad y también pues desgraciadamente la obligatoriedad arreglada con las sanciones, entonces que también los que incumplan esto sean sancionados. perfecto, gracias una vez más, Verónica. Que Ana Cecilia está escribiendo. Mientras escribes, voy a pasar algunas informaciones. Entonces, si quedó alguna pregunta o duda,
respecto a la sesión, puede enviarlas en este correo con el asunto UCLAC Webinars. Aquí nuestros contactos del Helpdesk del Pacto. Si tiene alguna duda, tiene cualquier cosa que podamos ayudar, seremos contentos en ayudarles, estamos contentos en hablar con ustedes. Entonces, el correo está aquí, nuestro teléfono para hablar directamente con nosotros y también para enviar mensajes en nuestro WhatsApp. Las suscripciones de las sesiones en español y portugués tienen aquí los enlaces. Y recordando también que ya estamos llegando al final de nuestra serie. Y tenemos aún más dos sesiones, la planificación de políticas y medidas de adaptación climática y la última sesión, la financiación de la acción climática. Entonces pueden suscribirte, hacer la suscripción aquí en este enlace. Y para aquellos que aún no han conferido nuestras páginas, nuestros sitios, la página del Pacto Global de Alcaldes y también la página del Programa Internacional de Cooperación Urbana. Aquí ya tienen muchos materiales interesantes y también el libro que hemos comentado anteriormente aquí. Nuestras redes sociales, el Pacto Global tiene su Facebook y Twitter y el Programa Internacional de Cooperación tiene el Facebook, Twitter, Instagram y el YouTube, que es donde ponemos las grabaciones de las sesiones y también otros materiales como grabaciones de los talleres presenciales que hemos realizado en Perú, Costa Rica y más recientemente en Cartagena, en Colombia también. Entonces, para aquellos que aún no nos siguen, recomiendo seguirnos para que puedan estar dentro, saber de las novedades, las noticias y todo más. Cecilia ha escrito un comentario. Verónica, si quieres comentar la Sí, pregunta de Ana bueno, Cecilia. Ana Cecilia, sí existe un atlas de riesgo. El Atlas de Riesgo es muy joven, tiene datos del 2015 y se publicó en el 2016, entonces es un atlas, la verdad, reciente, aunque estaba escuchando a algunos expertos en esta semana y decían que debería de hacerse anual o cada vez que ocurre una catástrofe. Entonces, si es por eso, pues ya está en desuso, aunque todavía es reciente. Entonces, sí, esa componente faltó, como mencionaba en el 2016, no, el tema de resiliencia pues apenas estaba iniciando en la ciudad, etcétera. Ese va a ser el reto, yo creo que para el siguiente año que se haga una actualización del Atlas. El Atlas de riesgo corresponde, la atribución de integrarlo corresponde al Instituto Municipal de Planeación e Investigación, así se llama. Y entonces sería bien importante que ellos consideren la parte de resiliencia y que vaya muy vinculado con este plan de acción climática que estamos haciendo con el Pacto Global. Creo que ese es el tema también de transversalización, cómo poder hilar estos temas y que en un documento central se puedan focalizar todos los proyectos que se están haciendo o las iniciativas. Entonces, ese va a ser un reto para el siguiente año. Yo espero que el siguiente año nos contactemos y poderte platicar todo lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y las áreas de oportunidad o lo que no se hizo, pero realmente ese sería el reto. Yo les voy perdón Fabio, no les puse mis datos de contacto en la presentación, pero ahorita se los escribo aquí en el chat, al menos mi correo de trabajo y el personal, por si tienen alguna duda, pues yo con todo gusto se los pueda responder. Perfecto, Verónica. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, ya estamos llegando al final de esta sesión. Muy buena sesión, excelente sesión. Gracias entonces a Verónica que nos ha compartido muchas informaciones, su experiencia. Y gracias a Liliana, que también ha hecho una grabación de su presentación que también fue muy interesante. Gracias Ana Cecilia, Yasmín, por las preguntas. Y gracias también a todos los participantes que estuvieron esta mañana aquí con nosotros. Y entonces ya llegamos al final de esta sesión y nos vemos en la próxima sesión que va a ser el día 17 de octubre, que es la planificación de políticas y medidas de adaptación climática.
Gracias a todos y todas y hasta la próxima sesión.